Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Kenneth Ureña. Hoy, como todos los miércoles, vamos a estar aquí presentando la reunión semanal. Recordarles que los próximos miércoles, el 25 de marzo, vamos a tener a Germán Cayo, que nos va a hablar acerca de Always On en SQL Server 2014 de modo híbrido. Súper interesante. El 1 de abril, su servidor, Kenneth Ureña, vamos a hablar acerca de, ya que aprovechando el tema de Germán, vamos a hablar acerca de los casos de uso de Always On, cómo configurarlo y qué son la parte de Readable Secondaries. Seguido el 8 de abril contaremos con Gary Reshev, que nos va a hablar acerca de Role Level Security en SQL Azure y en On-Premises. Para todos los que, bueno, para los que sea la primera vez que se conectan a una charla virtual con nosotros, acuérdense que nos pueden seguir en el Facebook, en el LinkedIn, en el Twitter. Nosotros publicamos las charlas que vamos a hacer, los eventos, inclusive eventos dentro de Latinoamérica que está realizando Paz, ya sea en sus versiones de SQL Saturday o Victor Chapter o capítulos físicos, y los posteamos en el Facebook, esa información. Además, todas estas sesiones quedan grabadas en el canal de la comunidad. Lo pueden encontrar en YouTube, en User Spanish Pass VC, Spanish Pass Virtual Chapter. Ahí donde están todas y cada una de las sesiones que se han grabado desde que comenzamos esta iniciativa desde a principios del año pasado, si no me equivoco. Seguidamente, para los que ya tienen varias semanas de acompañarnos, acuérdense que nosotros publicamos la presentación que nos va a dar el speaker en el SlideShare. La publicamos en la mañana antes de la charla per se. La idea es que ustedes vayan, revisen y vean si lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy cumple con las expectativas que ustedes tienen de la sesión per se. El Past Business Analytics. Para los que tienen la dicha de poder ir a California, a Santa Clara, acuérdense que si van a ir, nosotros en el capítulo virtual le damos un descuento de $150 para el registro. Lo único que tiene que hacer es a la parte de registro usar el siguiente código, que es BAVCSP, y automáticamente se le estará disminuyendo lo que va a pagar para el registro en $150. Igual para los que tienen la posibilidad de ir a Santa Clara ahora el 20-22 de abril, del 20 al 22 de abril, es una buena oportunidad para que aprovechen. Capítulos virtuales hay de todos los sabores prácticamente, para todo lo que ustedes quieran aprender. Igual reuniones, la frecuencia puede variar, pero reuniones virtuales acerca de diferentes tópicos de la parte de datos. Data Synthetics, Women Technology, Big Data. Nosotros somos el Global Spanish Virtual Chapter, capítulo virtual global en español. Aquí están todos y cada uno. Entren a su página de Paz y ahí pueden ver a cuál les gustaría asociarse. Estos eventos, la filosofía detrás de Paz es llevar estos eventos de forma voluntaria, o sea, poder esparcir el conocimiento. Por lo cual los invitamos a todos y cada uno de nosotros los que estamos en Paz, hacemos esta labor de forma de voluntarios y los invitamos a que se unan a la comunidad, a que se tengan ese mayor impacto en tratar de distribuir el conocimiento. Vayan a la parte volunteer del SQL Pass ORG y escojan dónde quieren ayudar. Es de seguro que la mayoría de los capítulos virtuales van a estar muy agradecidos, virtuales y físicos, igual de SQL Saturday, van a estar muy agradecidos por la ayuda que ustedes estén dispuestos a brindar en la parte de voluntariado. Los invito fuertemente a que vayan a la parte volunteersqlpass.org y ahí puedan obtener más información al respecto. Para seguir Paz, LinkedIn, ahí está la dirección, Facebook, Twitter, Paz, aquí está toda la información. Acuérdense que una vez que usted crea una cuenta en Paz, pues puede acceder a los diferentes marcas o cosas que Paz promueve. La membresía es gratis, aquí no se cobra absolutamente nada, es nada más para que lleve un orden de qué estás accesando y cómo estás accesando.
Hoy tenemos el gusto de contar con un buen amigo Miguel Escobar, brameño, SQL Server, Microsoft MVP y MCP, que nos va a hablar acerca de Power Query y el lenguaje M. Miguel, ¿estás por acá? ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Bienvenido, Miguel. Perfecto, Juan. Muchas gracias, Kenneth. Hoy entonces vamos a ver Power Query y el lenguaje M. Dame un segundo, aquí estamos. Vamos entonces a comenzar. Un poquito sobre mí, Miguel Escobar. Soy un ingeniero industrial, fundador y entonces presidente de una compañía acá en Panamá llamada Power Solutions, donde hacemos BI, más que nada Self-Service BI y Agile BI, User Driven BI, todo lo que tiene que ver con BI realmente. Brindamos cursos, entrenamientos y talleres y también brindamos también asesoría en lo que es Predictive Analytics o análisis predictivo. Mi persona, soy un Microsoft Certified Professional y Microsoft MVP en la parte de Excel. También soy autor y traductor de libros. El que ven a la derecha, que se llama M is for Data Monkey, es un próximo libro sobre este tema, Power Query, con el que estoy escribiendo ahora mismo, con el coautor Ken Post, que es otro Excel MVP. Y va a estar a la venta pronto. Creemos que es para julio. Debería estar entonces ya disponible. Está en preventa, en tal caso deseen adquirir, en Amazon. Acá tienen entonces mi Twitter, en tal caso quisieran tuitear. Acá pueden utilizar mi Twitter handle, que sería entonces el Escobar Miguel 90. Y como referencias, ya nuestro muy buen amigo José Rivera ha hablado un poco sobre Power Query. Pueden buscarlo entonces en la página oficial de Swines Pass BC, este capítulo virtual, bajo el nombre de Consolidando y Transformando mi Data con Power Query. Otras referencias tenemos entonces en mi blog, básicamente donde hay muchos trucos de Power BI, todo lo que tiene que ver con Power Pivot, Power View, Power Query, Power Map y muchas otras cosas. El cual sería powersolutions.co-es/blog. Y también está entonces el canal de YouTube que tengo llamado The Power User, que también tiene muchos trucos con el Power Pivot, Power Query y todo lo de Power BI. Yo voy a comenzar entonces esto con una pequeña historia. Vamos a hacer esto muy interactivo y muy ilustrativo. ¿De dónde es que nace entonces Power Query? Eras una vez un usuario de Excel. Este usuario de Excel utiliza básicamente Excel más del 50% de su tiempo en el trabajo. Y el día de hoy, su jefe necesita algo muy específico de esta persona. Le dice, necesitamos que te conectes al reporte de marzo de los últimos 10 años y saques una tendencia año contra año. Ahora, al jefe se le olvidó decir algo muy importante, que está en fine print, una letra muy delgada acá, y sería esta nota. Los datos están realmente dispersos en diferentes bases de datos y archivos de texto porque hemos cambiado de sistema muchas veces. Así que se hace un poquito complicado porque está los datos básicamente en todos lados. Y caemos entonces, este usuario de Excel cae en lo que se conoce normalmente como the Excel Hell, el infierno de Excel, que es un infierno verde básicamente, donde tiene que crear muchas fórmulas en el Excel, como VLOOKUP, que sería el buscar Google, index, match, arrays, offset, estaría utilizando muchas cosas que podrían entonces disminuir el performance, el rendimiento de lo que viene siendo tu hoja de Excel, para poder entonces combinar todos estos datos. Y esto es algo que realmente le sucede a muchos. Pero no importa lo que suceda, este usuario de Excel logra que las cosas se hagan. Puede ser que le cueste un poquito, pero realmente sucede. Así que la perspectiva del receptor de reportes, lo que sería entonces el supervisor, él ve al analista que él agarra los datos crudos de una o múltiples fuentes, hace algún tipo de magia que pasa en el medio, y con esa magia entonces logra un resultado que sería entonces una tabla o el reporte que necesitamos. Esa magia que utiliza entonces el analista, el usuario de Excel, podrían ser fórmulas de Excel, podrían ser VBA o inclusive puede ser SQL
dentro de lo que viene siendo el Excel. Todo esto depende entonces del nivel del usuario de Excel. Pero esta es de la perspectiva entonces del receptor de reportes. En su contraparte, mi persona, que soy el usuario de Excel, yo realmente soy un information worker. Soy un trabajador de datos o de información. Y realmente yo estoy tratando como un minero, tratando de sacarle el mejor provecho entonces a ese pedazo de roca, ¿no? Para poder entonces transformarlo en una tabla que necesito. Y esto es básicamente la crónica del information worker, donde realmente tenemos muchas personas, así como yo, que tienen que trabajar los datos para poder llegar al resultado que necesitan. Y no somos los únicos, no soy el único, esto es algo que le sucede a muchas personas, tienen que invertir mucho tiempo, muchísimo tiempo, en lo que viene siendo entonces la transformación de los datos, básicamente la limpieza de los mismos, porque es un poquito difícil crear algo que tenga que ver con muchas fuentes o que no esté dentro de la misma hoja de Excel para poder llegar al resultado que queremos. Ahora, aquí es donde entra Power Query. Power Query entonces es una información, una herramienta de ETL. Como dice mi amigo José Rivera, a grandes rasgos, Power Query es una herramienta de ETL creada para trabajar dentro del ámbito de Excel. O sea que es ETL dentro de Excel. Ahora, ¿qué es ETL? ETL viene de unas siglas que significan Extract, Transform and Load, que en español quiere decir extraer, primer paso, extraemos la información de una o múltiples fuentes, transformamos esa información, que es un segundo paso, y luego la cargamos. Ahora, ¿dónde se va a cargar? Bueno, se puede cargar realmente en el Excel, todo mi ambiente de Excel. Y eso es básicamente Power Query. Ahora, nosotros tenemos un alcance de esta herramienta. Y aquí lo que he creado entonces es una pequeña gráfica donde me muestra realmente el total de usuarios de Excel. Luego, a mi mano derecha tengo una segunda columna que son los usuarios que utilizan realmente fórmulas para transformar sus datos, que es un poquito más de la mitad. Luego los usuarios que conocen VBA o VBA, Visual Basic for Applications, que son menos de la mitad, pueden ser un 30%. Y luego las personas que conocen SQL, que son inclusive menos. Ahora, el impacto de Power Query es que tiene básicamente una curva de aprendizaje muy corta, muy rápida, y realmente es muy sencilla de usar comparada con algo como VBA o SQL. Por ello, entonces, el impacto es mucho mayor. Ahora, el lenguaje M de esto de Power Query es un lenguaje de programación funcional. Power Query trabaja con este lenguaje, donde básicamente definimos un paso, o básicamente el Power Query paso 1, en donde el motor va a interpretar ese código y lo va a ejecutar, y el resultado de ello puede ser utilizado en un siguiente paso. Básicamente un ciclo se va llevando a cabo. Y de esta forma entonces es que trabaja el lenguaje M. Pero ¿cómo se va a crear entonces este lenguaje M? Aquí lo que vemos entonces en pantalla es la ventana de lo que viene siendo el Query Editor o el editor de consultas, de lo que viene siendo Power Query. Y básicamente con esta interfaz creamos todo lo que necesitamos. Aquí pueden ver cada uno de los tabs que tenemos, todos los iconos. Básicamente nos ayudan a crear lo que viene siendo un código M, un M-script, tras bastidores. Así que donde yo apriete alguno de estos que vemos en pantalla, realmente se va a escribir algo nuevo tras bastidores. A mi mano derecha podemos ver entonces Applied Steps, básicamente cada uno de estos stores, first row, a setter, change type. Y nos damos cuenta que cada vez que creamos un nuevo paso, una nueva transformación a los datos, se va creando un paso. Así que se va creando este orden básicamente, donde cada paso me va diciendo qué es lo que está ocurriendo en base a el paso anterior. Esto traducido, cada una de estas cosas que yo he hecho entonces en lo que viene siendo la interfaz de usuario,
en el Advanced Editor, o lo que viene siendo el script de lo que viene siendo el lenguaje M, lo podemos ver entonces acá, donde el paso ya se está traduciendo automáticamente al código M, y vemos entonces que cada línea, cada flecha que vemos aquí, corresponde al paso seleccionado. Todas entonces, y cada una de los códigos M tiene que comenzar con un let, que es básicamente como le decimos que comience, y el in es donde definimos entonces cuál va a ser el resultado, cuál de todas estas funciones que tenemos. La última llamada expanded es la que vamos entonces a utilizar como el resultado final. Y eso sería entonces el resultado de esta consulta, este query. Y esto entonces es básicamente a grandes rasgos lo que sería Power Query y el lenguaje M. Ahora, ¿dónde cabe o realmente cuál es la gran imagen de esto de Power Query? ¿Dónde encaja en todo lo que se conoce como Power BI? Conocemos entonces que el proceso completo sería Miguel, de un, comenzar, ¿sí? un segundito, porque estoy teniendo unos reportes de que no tienen sonido. Si me pudieran confirmar que pueden escuchar bien, tal vez unos 2, 3 usuarios que me confirmen que no tienen problemas con el sonido. Pues yo a mi lado te escucho lo más bien, pero no sé si habrán algunos otros que estén enfrentando problemas de sonido. Vamos a ver. Ok, tenemos, bueno, ya me llegaron más de 10. Muchísimas gracias por confirmarlo. No, entonces siga adelante. Yo voy a trabajar con la persona que está teniendo problemas de sonido. Listo, ¿tú me escuchas bien, Kenneth? Perfecto, sin ningún problema. Ok. Ok. Que vamos a seguir mientras Kenneth entonces nos ayuda con esto. El proceso completo entonces de la transformación de datos y llevarlos a herramientas de información consumible por el usuario comienza con datos crudos. Estos datos crudos entonces pueden estar en una base de datos SQL, relacional, puede estar realmente en cualquier lado. Virtualmente podemos conectarnos a cualquier fuente. Pasa entonces por este proceso de transformación o ETL con Power Query y luego de ello puede ser cargado dentro del ambiente de Excel a algo llamado Power Pivot, que es otra herramienta de Power BI, de la familia de Power BI, y es básicamente para crear el modelo analítico, es el cerebro, todo esto, o puede ser también cargado directamente a una tabla de Excel como reporte final. Pero lo bueno que tenemos con Power Pivot es que a partir de Power Pivot podríamos utilizar otras herramientas de BI, de Self-Service BI con Excel, llamada Power View, que es más que nada para crear los dashboards interactivos, y tenemos otra llamada Power Map, que es para el análisis geoespacial. Y este es básicamente todo el recorrido. Comenzamos desde los datos, transformamos estos datos, lo hacemos consumibles, y luego entonces enriquecemos estos datos con un modelo analítico a través de Power Pivot, o inclusive podemos hacerlo dentro del mismo Excel con las fórmulas de Excel, y luego lo consumimos de la manera que necesitásemos, ya sea una tabla dinámica, o podría ser ya entonces con Power View y Power Map. Esto sería entonces la imagen completa de todo el Power BI. Y ahora entonces vamos directamente a lo que son las demostraciones. Ahora, en estas demostraciones, si tienen cualquier tipo de pregunta mientras vemos esto, pueden levantar la mano y entonces tomamos las preguntas. Vamos entonces a comenzar primero con lo que son, vamos a ver con cuál comenzamos. ¿Sabes qué? Vamos entonces a fuentes relacionales y cubos. Vamos primero con esta. Vamos entonces acá. Yo voy a abrir entonces una nueva hoja en el Excel. Aquí estamos. Y acá arriba entonces, voy a habilitar esto al Summit. Ok. Acá arriba entonces tengo un nuevo tab. El Power Query es totalmente gratis. Lo pueden descargar totalmente gratis para el Excel 2010 y el 2013. Y una vez instalado entonces tenemos este nuevo tab, donde puedo verlo y veo entonces todas estas opciones que tenemos acá. En mi particular quiero entonces ir a lo que viene siendo esta opción, este ribbon, básicamente de Get External Data, obtener datos externos, y quiero revisar cada uno de ellos. Yo puedo entonces conectarme a una página web directamente, puedo conectarme a un archivo, donde puede ser un archivo Excel, folder, texto,
muchas cosas. Bases de datos relacionales, desde Oracle, Postgre, MySQL, SQL Server. Todas estas las podemos ver desde Azure también, inclusive con el HD Insight, Upload Search, o de otras fuentes, como una lista de SharePoint, Hadoop, Active Directory, el Microsoft Exchange, inclusive de Facebook. Me imagino que ya José Rivera y Kenneth utilizan este conector para poder analizar los datos de Facebook, del capítulo virtual español. También para las personas que tienen el SAP, Business Objects BI Universe, también se podría conectar. Si tienen Salesforce, también podrían utilizarlo. O para conexiones ODBC. En este caso lo que voy a hacer es que voy a conectarme, como somos personas de SQL, vamos a conectarnos entonces a una base de datos SQL. Simplemente le doy un clic aquí, localhost. Me oriento entonces ahora a mi mano derecha, un navegador, donde me va a decir entonces una lista de todas las bases de datos que tengo activas en lo que viene siendo mi servidor local. Aquí tengo entonces la base de datos del VentureWorks del 2014 y tengo entonces una vista de árbol para poder ver cada una de las tablas que tengo acá. Yo digamos que simplemente quiero ver las tablas, simplemente tengo que estar un mouse over, tengo que pasar el mouse encima de ellas y podría ver entonces una vista previa de cada una de ellas. Vemos cómo se está cargando esta vista previa. Y una vez que tengo esta vista previa, pues puedo ver cuáles son las columnas que son parte de ella y si contiene alguna información que me sea útil, ¿no? En este caso yo voy directamente a las ventas. Recuerdo que sería Sales or the Detail. Este sería acá. Vamos entonces aquí. Le doy clic a editar. Y esto básicamente me trae esto que vemos aquí, que sería la misma tabla. Cuando voy a hacer entonces las transformaciones, es tan sencillo como, digamos que quiero quitar esta. Selecciono esta columna, la remuevo. Esto entonces va creando un paso que se llama Remove Columns. Y a mí se me olvidó entonces quitar otra columna, por lo que entonces voy a decirle remover otra. Y este Remove Column que acabo de hacer se ha añadido a este paso, agregándose automáticamente. Tal vez necesite hacer algo un poquito más avanzado, donde vemos aquí que existe dos columnas que tienen, pareciera unos hipervínculos llamados value, y estas son básicamente las relaciones. Como conocemos, el modelo de datos que se tiene con el VentureWorks tiene unas tablas relacionadas como el Sales Order Header y también tenemos el producto. Así que yo lo que podría hacer es expandir esto y traer información de esas tablas a esta tabla. Por ejemplo, yo quisiera el nombre del producto. Vamos a ver si lo tengo aquí. El Product ID ya lo tengo. Quiero Production Product. Lo voy a traer. Lo selecciono, le doy OK. Y básicamente me va a traer esto que vemos acá. Que Production Product es otra tabla. Así que me estoy conectando a otra tabla. Y de aquí de la tabla de Production Product voy a elegir solamente el nombre y el color de ese producto vendido. Y aquí vemos entonces el nombre de ese producto y el color. El order header realmente no lo necesito. Podría entonces pasar de nuevo a este paso llamado Remove Columns y simplemente borrar este acá para que se agregue todo o se consolide todo en un solo paso de Remove Columns. Al final entonces tenemos esto que vemos acá. Y si fuese entonces a la vista avanzada, puedo ver que se ha creado por mí este código M solamente utilizando lo que viene siendo entonces la interfaz de usuario. Esto es excelente porque lo que estamos viendo a mi mano izquierda en esta pantalla, básicamente estamos transformando en tiempo real. Estamos haciendo todo esto con una vista previa. Y esto es básicamente una de las los features, las características más importantes que tiene Power Query, donde cada vez que hacemos algún tipo de cambio podemos ver cuál sería el resultado en pantalla. Y esta forma entonces yo podría al final close and load aquí en home para cargar entonces esto. Voy a decirle close and load to, donde podríamos entonces
cargar esto a una tabla, solamente crear una conexión, que esa conexión se podría utilizar en cualquier parte de este archivo. Y también podemos crear la tabla dentro del modelo de datos, que es cuando seleccionamos esta parte de acá. En esta ocasión entonces voy a decirle que quiero crear la tabla. Básicamente me va a crear una nueva hoja, donde esta nueva hoja entonces va a tener esta tabla que tenemos aquí. Cuando esté verde entonces básicamente es que se ha cargado correctamente, se cargaron 121.317 filas y estas son las que tenemos aquí, que podría utilizar de la manera que quiera. Hay muchísimos tipos de transformaciones. Si vamos de vuelta entonces acá, tenemos entonces de transformaciones desde agrupar, desde básicamente split the column, de dividir la columna, solamente seleccionar unas filas alternas, mantener solamente las columnas, remover duplicados, remover errores. Todo esto lo tenemos, transpose, transponer, hacer un pivot, muchas cosas tenemos aquí que básicamente los invito a que puedan entonces probar. Pero por mientras voy a hacerles unas demostraciones más. Vamos a ver qué otra demostración podemos hacer. Ya hicimos entonces fuentes relacionales y cubos. Recuerdo que si tienen cualquier tipo de preguntas pueden levantar la mano. Vamos entonces ahora con lo que son Tenemos un par de preguntas. Miguel. Vamos entonces. Dime. Una primera pregunta es, la tabla que mostraste en el primer ejemplo, ¿de dónde la sacaste? Ajá. Es la primera pregunta. Pregunta Ana López. Esta tabla que tengo acá, yo tengo un servidor local Ajá. que es SQL. Ajá. Y básicamente es la base de datos de AdventureWorks, que es básicamente una base de datos de ejemplo que pone Microsoft. Ok. Ana, contestame a ver si Miguel te pudo responder la pregunta o si necesita que amplíe un poco más. La otra pregunta dice, cuando creo una conexión a una página web y la página tiene autenticación, ¿qué puedo hacer? ¿Alguna forma de ingresar el usuario y la contraseña para visualizar lo que hay después de login? Realmente no, realmente lo que necesitas es el HTML final. Si necesitas enviar lo que se llama un post request, donde necesitas enviar información, es posible, pero es un poco difícil y tedioso hacer. Es algo que hay que hacer con bastante código. Ok, Heider, le agradecería si me pudiera confirmar si Miguel le respondió la pregunta. Esta es, otra pregunta. Dice, cuando tenemos más de 2 millones de registros en una tabla, ¿no mostraría errores comunes como recursos suficientes? No, realmente no. En cuanto a lo que viene siendo los recursos de tu computador, siempre para este tipo de ejemplos de BI, se recomienda que trabajes entonces con un sistema operativo de 64 bits. Partiendo de ahí entonces, lo que viene siendo, vamos a ver acá, los recursos disponibles para poder entonces cargar todos estos datos están acá en Options. Tú puedes entonces limpiar lo que sería el caché, pero todo esto realmente trabaja con tu memoria y con básicamente, la conexión que estés teniendo, ¿no? Con esa fuente de datos. Ok, Belsalid, por favor confirmarme. Ok, ya me confirmó. Y la última, para que sigas, dice, ¿tiene alguna limitación sobre la base de datos? No, realmente no. Te puedes conectar a cualquier base de datos. Lo único que sí tienes que tener en cuenta es que si vas a utilizar, por ejemplo, MySQL o si vas a utilizar, digamos, Oracle, sí necesitas tener instalado entonces el conector a esa base de datos, ¿no? Ok, listo. Listo, vamos a seguir entonces. El siguiente que vamos a hacer entonces es uno que se llama onPivotColumns. Es una de las características o las funciones que tiene entonces Power Query más utilizadas. Y para ello entonces voy a crear una nueva consulta. Y esta vez voy a utilizar algo llamado el Online Search. Ahora, el Online Search básicamente va a buscar información que ha sido pasada por Microsoft
y ha sido entonces refinada por Microsoft. Y es básicamente información de Wikipedia, información de, básicamente más que nada de Wikipedia, de MSN y de otras fuentes en la web que han sido entonces refinadas por Microsoft y puestas a nuestra disposición para buscarlos como si fuera un buscador, como si fuera Bing básicamente. Aquí en Online Search voy a poner a Guatemala, un saludo a todos de Guatemala que están conectados. Y voy entonces a ver aquí que tengo una tabla llamada Climate Data for Guatemala City del 90 al 2011. Esto es básicamente datos del clima de Guatemala. Y lo que voy a hacer entonces es editarlo, porque me gustaría entonces poder representar. Así que yo ahora mismo estoy descargando la información, la veo entonces aquí, es el refresh, esto es básicamente para refrescarla, y la veo entonces que está aquí. Si me doy cuenta, esto está entonces mes por mes. Estamos hablando del 90 al 2011, cuál ha sido entonces los promedios o los máximos del mes por mes. Hay algunas cosas que no necesito ver, pero entonces por el momento, digamos que quiero remover esta de acá, la llave. Además de esto, veo la última fila, no la deseo, así que digamos que quiero ir acá y quiero entonces remover bottom rows, quiero remover esta última. Le digo que bueno, quiero remover esta última fila, le doy clic una, remove bottom rows, clic OK, y me remueve esa última fila. Y ahora entonces tenemos la información de esta manera, pero quiero que en vez de tener 13 columnas como las tenemos aquí, quisiera tener solamente 3 columnas. Quiero tener esta, que tenemos aquí entonces que se llama el record high, básicamente sería la categoría. Luego el nombre del mes, o ya sea si fuera año, y luego el valor. Para hacer eso entonces simplemente selecciono esta columna, me voy a donde dice Transform, y voy a darle donde dice On Pivot Columns. En On Pivot Columns le voy a decir On Pivot Other Columns, como está aquí. Vamos entonces a darle clic a este de acá. Y eso entonces me lo va a solucionar. Va a hacerlo de esta manera. Un solo clic entonces hizo esto. Y ya tenemos entonces este atributo y el valor acá. Lo único que pasa con este valor entonces es que tiene paréntesis, porque tiene lo que sería entonces en centígrados y luego en Fahrenheit. Queremos entonces tratar de dividirlo. La forma más sencilla de dividirlo sería entonces con un delimitador. Quiero entonces que no sea una coma, sino que sea algo especial. Sea entonces el principio de esto. Y así se divide. Hago lo mismo entonces para la parte de acá. Pero esta vez va a ser entonces el final. Vamos a ver. Cierto, vamos a ver acá. Delimitador. Custom. Sería entonces cierra paréntesis. Vamos acá. Es aquí. Split column. Delimitador. Vamos de nuevo acá. Aquí estamos. Y aquí lo vemos. Entonces, puedo remover este de aquí porque no lo necesito. Digamos que esto es Fahrenheit. Lo estoy renombrando simplemente por darle un doble clic. Centígrados. Y aquí podemos poner entonces el mes. Y aquí sería entonces el atributo. Y de esa manera entonces he transformado una tabla que había comenzado como esta de acá arriba. Y su resultado final entonces es la llamada Rename Columns. Y vemos entonces, si vemos entonces el código M, vemos entonces cómo se tradujo todo eso que acabamos de hacer al código M. Al final entonces el resultado se llama Rename Columns, que es justamente lo que vemos en pantalla. De aquí entonces lo puedo cargar directamente a Close and Load. Y aquí lo tengo entonces, el resultado totalmente en el Excel. Y de aquí puedo consumirlo como lo necesita. Mucho más sencillo, ¿no?
¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, Kenneth? De hecho, tenemos un Buena par. cosa. Dice, ¿me puedo Ujú. conectar a un FTP? Por el momento no. Por el momento todavía no es posible conectarse a un FTP, pero sí tengo entendido que sí están trabajando en ello. Que la otra dice, una consulta, al llevar los datos como tabla a Excel, ya estamos limitados por las capacidades de la hoja Excel, ¿verdad? Sí, ya entonces sería una tabla común de Excel. Podríamos también entonces cargar esto, digamos que, bueno, se me olvidó o tuve el percance de que le di clic a Excel, pero ahora quiero cargarlo al modelo de datos, a Power Pivot. Simplemente le doy un clic derecho en este Workbook Queries, le doy clic a cargar a, y cambio entonces esto para en vez de cargarlo a la hoja de Excel, lo carguemos directo al modelo de datos. Vemos entonces que desaparece esta hoja, y acá abajo entonces puedo ver que se estaba cargando entonces a Power Pivot. Abro Power Pivot y me voy a dar cuenta entonces que ya la tabla está acá en mi modelo de datos. ¿La puedes ver, Kenneth? Correcto. Es básicamente así. Ok, Víctor, si puedes confirmar si Miguel te respondió la pregunta o si necesitas ampliar. Luego, una pregunta es de Ramón Madrid. Dice, ¿puedes guardar todos los pasos realizados y repetirlos? Sí, esto es lo bueno. Esto es básicamente, solamente lo definimos una vez y se consume n cantidad de veces. Esto que hemos escrito aquí, lo puedes refrescar cuando desees. Incluso yo podría refrescarlo en este mismo momento utilizando esto que vemos acá, el Refresh Preview. O podría ir directamente a la tabla final y simplemente darle un clic a refrescar esa tabla. Y básicamente se refrescaría esa tabla nuevamente utilizando todos estos pasos que hemos creado. Porque tras bastidores lo que realmente tenemos es una consulta que está entonces en un código especial llamado M, que sería entonces consultando a esa fuente que hemos tenido, que hemos usado, ¿no? Ok, Ramón, le agradecería si me pudiera confirmar la respuesta. Dice, esto es de Enrique, yo creo que esta ya la respondí. Dice, ¿hay límite de registros en la hoja de cálculo Excel? En la hoja de cálculo de Excel sí tenemos entonces que solamente tenemos 1 millón, a ver, 1 millón, un poquito más de 1 millón de filas. Con el Power Pivot no hay limitantes en eso, solamente es la cantidad de memoria RAM que tienes disponible. Ok, Y es básicamente eso. Si tienes un modelo grande, lo recomendable sería utilizar el Power Pivot. ok. La otra, esta pregunta es de Belsalel. Dice, a partir de tener los datos en Power Query, ¿podemos crear una tabla dinámica? Aquí, a partir de tenerla como este resultado que vemos aquí, yo podría entonces crear, como vemos acá arriba, ya es realmente una tabla. Table Tools tiene entonces el que ya conocemos llamado Design, y tiene este nuevo que es el Query, que es entonces el que se maneja con el Power Query. Utilizando Design, ya veo entonces que puedo resumir con tabla dinámica o Summarize with Pivot Table, y entonces lanzar una tabla dinámica con esto mismo. Ok, y la Y última aquí entonces para que puedas continuar, dice, se puede decir que es como una grabación de una macro que se hacía antes. Ese sí, es básicamente es de eso. Johnny Navarro. Eh, Oye, perfecta esa definición, me gustó. Es básicamente como si estuvieras utilizando el macro recorder, esta parte de acá, record macro o grabar macro, pero de una forma un poquito más sencilla, más visual, eh, porque te da los resultados en vivo, ¿no? En tiempo y momento que los haces. Eh, no sé si hay más preguntas hasta ahora, ¿qué? O seguimos. No, seguimos. Ahorita, si hay más, yo te aviso. Listo, vamos a seguir entonces. Ya vimos entonces las fuentes relacionales. Los cubos, básicamente, era ver la parte de conectarme a una base de datos. Aquí veo entonces el SQL Server Analysis Services. Yo podría conectarme a un cubo. Y la forma de conectarse a un cubo es justamente como me conecté entonces con la base de datos de SQL Server. Simplemente le doy un localhost. Me voy a conectar al servidor. Que mi servidor es localhost. Y aquí entonces estoy viendo los cubos que tengo ahí adentro, ¿no?
Aquí tengo entonces un modelo tabular, que sería el Censo Panamá que tengo. Y aquí veo entonces todo sobre ese modelo. Y podría entonces crear básicamente las consultas que necesite, ya entonces conectado a esa fuente. Por el momento vamos entonces a ver otro. Vamos a ver con cuál vamos. Vamos entonces con caminar múltiples tablas de diferentes archivos. Creo que ese es más provechoso. Nosotros tenemos, como usuarios de Excel, tenemos algunos percances con algunas cosas que realmente todos pasamos. La principal es que hay muchas veces donde un mismo archivo contiene muchos tabs o muchas hojas, pues la información está dividida por mes. Entonces digamos que un archivo puede contener 12 hojas y cada una de estas hojas contiene entonces la información de un mes. Pero yo quisiera consolidar todas estas 12 hojas en una sola hoja para poder entonces hacer todos los análisis que necesito. Podríamos escribir un código VBA, podríamos escribir algo específico con SQL para poder entonces combinar estas hojas, pero también podemos utilizar lo que es el Power Query. Ahora, Power Query es realmente lo más sencillo del mundo en este caso. Yo quisiera combinar múltiples archivos de Excel o inclusive múltiples archivos de CSV en una sola tabla, ya sea las hojas o simplemente una tabla dentro de ese archivo de Excel. Así que yo voy a mostrarles una consulta que hemos creado, donde lo primero que hacemos es conectarnos a básicamente un folder. Folder lo vemos entonces desde From File y vamos a ver básicamente la opción de el folder. La información del folder sería entonces la siguiente. El contenido, que sería un archivo binario, el nombre, la extensión, mucha información sobre el folder path y muchos otros atributos. Lo que realmente me interesa de todo esto de aquí sería entonces la extensión, el nombre y el contenido. Así que yo primero lo que hago es que hago un filtro. En este paso yo le estoy haciendo un filtro donde le digo que solamente quiero seleccionar los que tengan entonces una extensión TXT, CSV o XLS, que sería lo mismo que básicamente darle un clic aquí y seleccionar estos tres solamente. Así solamente tengo una lista de los archivos que son CSV, texto o XLSX. Pasado esto, entonces remuevo las columnas que no necesito y luego, básicamente, comienza la transformación. La transformación es tan sencilla como, vamos a hacerlo mejor de cero. Vamos a hacer esto más sencillo para que lo puedan ver completo. Yo me voy a conectar. Los datos lo tengo en el Google Drive. Así que tengo esto aquí. Lo vemos de nuevo. Vamos a decir que solamente quiero combinar lo que son los archivos XLSX. Estos son los archivos. Ahora solamente quiero estos dos. Quiero solamente el nombre y el contenido. Y veo que este contenido abajo, puedo ver entonces que es un archivo de Excel. Esto que vemos acá. Así que yo voy a utilizar una fórmula del Excel, del Power Query, perdón, para poder entonces extraer la información de ese archivo. Así que vamos a agregar una columna. Y entramos entonces en esta forma, en esta nueva ventana, donde yo puedo crear una nueva columna. Vamos a llamarla tabla, donde voy a utilizar entonces la fórmula excel.workbook, donde necesita solamente un argumento, que sería el binario, el content. Y a través de ella entonces me va a brindar este resultado que vemos acá. Y si le damos un clic encima de esto, solo en la parte de abajo, vemos entonces que está dentro de ese valor. Lo que quiero hacer ahora entonces es expandir esto. Vamos a entonces a expandirlo. Y dentro de cada archivo me va diciendo entonces existe. Por ejemplo, en el archivo file 1 existe
un objeto llamado January o Jan 2013, que es básicamente una hoja. Aquí me dice que es una hoja. Aquí puede ser que sea también una tabla. Aquí vemos una tabla. Aquí vemos entonces un defined name. Lo que voy a hacer entonces es que solamente voy a obtener lo que son hojas, porque quiero combinar solamente los datos de las hojas. Y aquí lo tengo. Y veo que son 12, los 12 meses. Lo que puedo hacer ahora entonces es simplemente en esto que llevamos entonces data, veo que casi ninguno de ellos tiene el encabezado correcto, porque no tiene encabezados. Tiene todos los encabezados en la primera fila. Para poder entonces solucionar esto, lo primero que voy a hacer entonces es vamos entonces a crear esto de acá, que sería utilizar entonces esta fórmula. Creo que la puse mal, vamos a ver. Tal caso, si quisieran ver entonces todas las funciones que están disponibles en su entorno, podemos entonces escribir esto llamado numeral share y podemos entonces ver cuáles son todo lo que tenemos entonces en Power Query para poder entonces tener esto, todas las funciones que están disponibles para donde lo podemos utilizar. Y la que queremos buscar entonces se llama first column headers o table. Vamos a ver, vamos a encontrarla. Aquí está, aquí la vemos, table.promoteHeaders, y si le damos entonces simplemente un clic encima de ella, vemos entonces cómo se debe utilizar junto con ejemplos de cómo utilizarla. Así que ya que pude entonces entender cómo se debe utilizar, vamos entonces a utilizarla. Vamos entonces de nuevo acá, vamos entonces a agregar una nueva columna y sería table promote header. Sería sobre data. Y vemos entonces la diferencia entre la primera y esta es que ahora los encabezados están entonces en la primera fila, o están realmente como encabezados, ya no como primera fila. De aquí yo podría entonces, digamos que yo podría remover estas columnas y simplemente expandir esta que tenemos aquí. Y solamente voy a expandir las columnas que tienen el nombre date, gross sale y product. Y tengo entonces esta tabla totalmente combinada que puede entonces funcionar. Si yo agrego nuevos archivos a ese folder, yo podría agregarle archivos del próximo año y todavía entonces estaría combinando absolutamente todos los archivos XLSX que tenemos ahí. Y aquí podemos entonces ver cómo están todos ya combinados aquí en una sola tabla. Lo que voy a hacer entonces es que voy a terminar esto y lo voy a cargar al Excel. Y he combinado entonces 12 meses en lo que viene siendo una sola tabla para poder analizarlo de una mejor manera. Y tengo inclusive todavía el nombre del archivo y el nombre de la hoja que se tenía entonces en ese archivo. ¿Alguien tiene una pregunta aquí, Kenneth? No, no hay preguntas por el momento. Y básicamente una de las formas más sencillas entonces para poder combinar los datos que necesitamos. Ya si fuese entonces un archivo de XLSX, podemos también combinar lo que son los archivos de que vienen siendo CSV o de texto sin ningún tipo de problema. Ahora vamos entonces a ver una fuente web. La fuente web entonces, en este caso, lo que voy a hacer entonces es, creo que es esta acá. Aquí estamos. Yo estoy entonces acá con una página que se llama Alexa. Alexa entonces es una compañía de Microsoft, perdón, de Amazon. Y lo que hace entonces es recopilar información sobre los rankings de cada página web. Y tiene una sección donde básicamente te da las
top 500 en el mundo o inclusive las top 500 por tu país. Yo lo que quise hacer entonces es obtener todos estos datos de la web, estas 500 del mundo, y compararlas contra las 500 de mi país, para ver si realmente seguimos la tendencia mundial o si somos un poco rebeldes y utilizamos algo específico para nosotros. De aquí, entonces en Top Sites, básicamente utilizo la URL, justamente como la tengo acá, la copio y la pego. Y lo que voy a hacer entonces es utilizar esa URL, vamos a verlo acá, un segundo. Si me dan un segundito acá, que tengo que... Ahí está. Así que lo que yo he utilizado acá es básicamente una tabla de Excel que he creado, que tiene básicamente la paginación, porque no se tienen entonces 500 hojas, sino que se tienen básicamente 20 hojas. Y acá vemos entonces cómo va cambiando la URL, donde aquí al final S1 es una variable, donde si pongo 3 es básicamente la paginación. La 5 sería entonces la página 5. Si pongo la 19, sería entonces la última hoja, que ya termina entonces con los 500. Y por eso he creado entonces una tabla desde 0 a 19, que representa la paginación de esa página web. Y en base a esta, lo que voy a hacer entonces es utilizar una función, donde esta función la he creado aparte, para poder entonces llamar a esa página web en cuanto a este número, y luego lo expando para entonces obtener la información que necesito. Ahora, ¿yo cómo creo entonces esta función? Pues vamos a verlo. Lo que he hecho entonces es crear una función. Vamos entonces a cambiarlo de función. Vamos entonces a mostrar esto acá. Vamos de cero mejor. Aquí estamos. Aquí está. Así que comenzamos con un archivo HTML. Vemos que se ha leído como web page, web contents. Así que es un archivo HTML. Aquí tengo entonces data y tenemos que ir buscando en cada una de esas partes HTML, ir básicamente escarbando. Escarbando hasta llegar a un punto en ese archivo HTML, ese cuerpo de HTML, donde básicamente vamos a encontrar los LI o UL, que vienen siendo entonces las líneas en las cuales se está entonces ordenando cada una de los resultados de ese ranking, ¿no? Así que yo tengo que ir escarbando, sigo escarbando hasta que llego entonces a este punto LI o UL, donde entonces están en líneas, porque no está formateado, no está configurado como eh, una tabla, sino como lo que viene siendo una lista. De ahí entonces utilizo la columna que necesite, que es la columna que tengamos la información, que podría ser esta de acá, y voy entonces transformando, paso por paso, voy transformando, hasta tratar entonces de darle sentido a esta información. Y luego, básicamente tengo una tabla ya filtrada con estos que tengo aquí. Este sería entonces el resultado final. Proceso arduo, con una página que no tiene la configuración de tablas, sino que tiene como líneas, o una lista ordenada o desordenada. Pero es posible entonces utilizar una fuente de datos en la web para poder entonces consumir los datos en el Excel ya totalmente ordenados. Yo entonces esta forma que la hice en vez de solamente una, lo que viene siendo una sola
página, lo que he hecho entonces es que he transformado esto en una función, que es tan sencillo como agregarle una variable acá arriba, y luego decirle entonces que esto se llama, tengo que cambiarlo a inglés. Si vamos entonces a hacerlo acá, salir de aquí. Básicamente sería cambiar la función donde yo podría entonces poner entre paréntesis X como texto y básicamente esta es la variable que he puesto dentro de todo mi código M. Puedo agregarle algún tipo de variable donde se necesite y de esta forma entonces se crea. Creo que no nos da tiempo para más, Kenneth. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, no hay preguntas. Bueno, entonces lo que nos faltaba era transformando datos. En tal caso lo que le podría recomendar es que si desean pueden seguirme entonces en la página web, en mi blog. Vamos a ver si lo podemos ver de nuevo. Creo que lo tengo acá. Si querés puedes darle a la parte transformando datos. Eh, O sí, si- vamos a ver entonces. Creo que sí da tiempo, vamos a ver. Ok, yo lo que tengo aquí, vamos a ver, está abierto. Hay que cerrarlo. Tengo entonces esta tabla. Esta tabla entonces es una forma en la que una compañía va ingresando los datos. Tiene una fila original donde se ponen los datos de fechas y en la fila alterna o subsiguiente se ingresan los datos que se obtuvieron para esa fecha. Y se va creando entonces así fila por fila. Lo que queremos llegar es de esto que vemos acá, que se vaya entonces transponiendo cada una para poder entonces llegar a algo como lo que tenemos acá. Y esto entonces lo hemos hecho con lo que viene siendo el Power Query. Lo que podemos hacer acá, vamos a ver si lo tenemos aquí. Creo que sí, aquí estamos. He obtenido entonces los datos de una tabla, de justamente esa tabla que hemos visto allá. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Justamente de esta tabla, from table. Y luego de from table básicamente le hemos agregado un índice, como lo vemos acá, al final. Ese índice va del 0 a la n cantidad que se tenga, pero comienza desde 0. Y luego lo que he tratado de ver es si el número es par o no es par, o si es primo o no es primo. Y luego de ello, agregué otra donde pude entonces agrupar de acuerdo si es primo, o si es par o no es par, agrupar entonces las filas. Donde tengo entonces, este es un conjunto, el conjunto 0, el conjunto 2, el conjunto 4, el conjunto 6. Esto me va a ayudar mucho más adelante. Ahora lo que voy a hacer es que voy a eliminar estas dos columnas, index y custom, y solamente, perdón, la index, y solamente me voy a quedar con estas dos. Ahora le hago lo que viene siendo el unpivot, que ya lo hemos visto. Y del unpivot entonces voy a agregar esta columna. Esta columna entonces es la combinación de el atributo y lo que viene siendo el custom, que sería entonces el número del conjunto. De aquí voy a crear entonces dos conjuntos de datos a partir de esta tabla, que son dos pasos totalmente personalizados. Uno, en donde solamente voy a tener los datos alternos o las filas alternas y las otras que no son filas alternas. Este entonces me va a decir cuál es la columna. Básicamente ese true o false, ese es cierto o falso, me va a decir la columna A o la columna B. Y luego lo que voy a hacer entonces es hacer un merge. Básicamente voy a combinar estos, donde voy a tener en una columna los datos
de las filas alternas y la otra entonces las filas que no son alternas. De esta forma entonces tengo esto de aquí, puedo entonces expandirlo para obtener los resultados que necesito. Aquí tengo entonces ya lo que sería el valor entonces de la fecha y luego acá tengo entonces el valor que se tuvo para esa fecha. Voy a remover todas las demás columnas y solamente me voy a quedar con esas dos. Y luego simplemente carpintería, donde entonces voy a ponerle el formato correcto a cada una de las columnas. Y luego le pongo entonces el nombre de las columnas correctas. Por último le añado entonces un índice simplemente para estar correcto en el orden. Y luego reordenamos las columnas. Y de aquí entonces se carga directamente al Excel o al Power Pivot. Y eso sería todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Kenneth? Sí, tenemos una pregunta, dice, ¿el código M se puede grabar en un archivo independiente para ser utilizado por más de un Excel? El código M siempre tiene que estar dentro del archivo Excel que estés utilizando. Es decir, si vas a utilizar algún tipo de transformación, tienes que estar local dentro de tu archivo de Excel que estás utilizando. No se podría utilizar de ninguna otra aplicación realmente. Ok, esa era la única pregunta que teníamos pendiente. Bueno, y si no más preguntas, Miguel, agradecerte montones por la charla del día de hoy. Bastante interesante. Invitarlos para que el próximo miércoles, 25 de marzo, a la misma hora, nos va a estar acompañando Germán Cayo, que nos va a hablar acerca de creando una solución Always On SQL Server 2014 híbrida. Toda la parte de alta disponibilidad y ahora con la comunicación con la nube. Entonces, invitarles para esta charla. Igual agradecerles haber asistido al día de hoy. Recordarles que el video lo estaremos publicando de la charla de Miguel. La vamos a publicar antes del viernes o el viernes a más tardar, para que lo puedan accesar por el canal de YouTube. Ahí te dice que esperan su libro, que Juan Corby te dice, esperamos tu libro. Excelente, gracias. Les recuerdo que aquí pueden entonces unirse a la comunidad de Facebook para el capítulo virtual, ¿no? Ahí también tiene el enlace para descargar esta presentación, ¿no, Kenneth? Correcto, eso está publicado en el SlideShare y nosotros digamos, cuando publiquemos el video de la charla de hoy, la publicamos en Facebook con el link o con el enlace a la liga de YouTube, y en el boletín de los lunes va a estar ahí un enlace directo a esa charla. Todas las charlas que nosotros estamos grabando se quedan o que hemos llevado, se publican en la página, en el canal de YouTube de la comunidad. Oye, Kenneth, también están en Twitter, ¿no? Correcto. Todo lo anunciamos por las redes sociales, Twitter, Facebook y LinkedIn, las tres. Listo, excelente. Oye, mil gracias, Kenneth, y mil gracias a todos por venir. Nos vemos entonces la próxima semana con Germán, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y que pasen un bonito día. Hasta luego. Hasta luego.